Hello, bienvenidos a Seren, el podcast que explora la esencia de la identidad humana, laboral, social, espiritual y cultural en el corazón de las empresas. Hoy vamos a levantar el telón para hablar de una empresa sensacional que ha sido parte de nuestra vida de familia, amigos, reuniones, fiestas, momentos de felicidad y que genuinamente ha marcado un paradigma en un antes y un después en la forma de hacer negocios en México. Hoy vamos a hablar de Grupo Modelo. Mm, excelente, sí, la verdad es que yo estoy súper emocionada porque cuando hacíamos la investigación, leíamos y todo, de verdad que creo que da para muchísimo, entonces, bueno, estamos emocionados de compartir un poco y como siempre, de ver qué hay detrás pues, de la empresa, ¿no? Entonces, empezamos con nuestra pregunta, ¿qué es ser en cervecería Modelo? Exacto. Bueno, para hablar de Grupo Modelo tenemos que tomar dos factores muy importantes. Lo que es la empresa y lo que es la figura más importante dentro de ellas, que es Pablo Díez Fernández. Empezamos hablando un poquito de Grupo Modelo, de cómo empieza. Esta empieza en 1925 por un grupo de accionistas que eran migrantes españoles, que llegan a México para establecerse, no para una conquista de tierras como era antes, sino para traer una forma de hacer negocios, una ética de trabajo sumamente interesante que derivó en Grupo Modelo. Traen un espíritu emprendedor donde querían hacer algo diferente, liderados inicialmente por un personaje que se llama Braulio Iriarte. Él Ujú. empieza todo esto liderando este grupo de españoles, buscaba hacer una cerveza con la calidad ya estandarizada que se encontraba en Europa, pero adaptada al gusto de los mexicanos. Sí, tal cual. Y justamente es este gran personaje, ¿no? Pablo, que a pesar de que, digamos que o sea, como que Braulio tuvo la idea, ¿no? De hacer esta cervecera nacional, pero bueno, Pablo se une a él primero como inversionista y poco a poco realmente él acaba siendo la figura más importante porque se vuelve pues el presidente inclusive, ¿no? Del consejo y se vuelve el accionista mayoritario, ¿no? Sí. Pues si quieres empezamos a contar un poco cuál es la historia de Pablo. Ujú. Pablo nace en España, en un Ujú, pueblito en León, España. Él viene de una familia humilde, su papá era panadero, su mamá fallece cuando él tiene 4 años. ujú. Y adelante. Sí, sí, sí. Y literalmente, pues tiene ahora sí que una vida complicada, yo me imagino de inicio, ¿no? Era eso muy, muy fuerte, pero resulta que a los 10 años él entra al seminario porque él quería ser sacerdote. A mí eso me voló la cabeza, o sea, como que de panadero a sacerdote, a empresario, o sea, como tuvo muchísimas facetas. Ujú. Y justamente entra al seminario, pero se tiene que salir por temas de salud. Sí. Entonces, como no puede continuar ahí. Sí, entra en un seminario dominico justamente, o sea, eso creo que es también bastante interesante, o sea, si uno se puede investigar como parte como del el carisma de los dominicos, creo que viene mucho esta parte como muy educativa, Ujú, mucho así como de esta formación, que creo que después se ve reflejada en sus empresas. Pero ujú. bueno, deja el seminario y a los 22 años parte rumbo a México en busca de oportunidades. Llega a México, se establece, empieza a trabajar en una panadería, curiosamente. Ujú. Sí, como que ahí digo, qué fuerte, ¿no? Al final, como su papá, ¿no? O sea, como que ya traía, yo creo que pues no sé, o sea, ese conocimiento, a lo mejor lo que había visto a tempranas edades, o sea, ahí, y justo se queda ahí trabajando y muy, o sea, como me pareció súper interesante que empieza a trabajar tal cual, o sea, ahí en la panadería como trabajador normal. Y al final, o sea, tal es su perseverancia, ahorros y tal, que compra la panadería, Sí, ¿no? así como de película, Sí, literal. tal cual, o sea, como que se ve desde sus inicios como una Ujú. actitud muy de trabajo, o sea, de constancia, de esfuerzo, ¿no? Sí, sí, Ujú. y está muy interesante porque compra la panadería y se empieza a hacer de más negocios. O sea, Sí, se empieza a hacer ya un empresario reconocido en el sector mexicano y cruza su camino ya con el grupo de inversionistas que formó Grupo Modelo. exactamente. Y ahí también algo bien padre es que él, o sea, durante todo esto, o sea, durante cada uno de estos bloques daba trabajo también Ujú. a los inmigrantes, ¿no? O sea, como que Sí, no se olvidaba también de esto, o sea, él había llegado al como final como migrante. inmigrante Ujú. y pues sigue como ayudando en esta parte, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, cuando se cruza con este grupo de empresarios, empieza a agarrar más estructura Grupo Modelo. Sí. Algo que estuvo sensacional cuando hacíamos la investigación fue saber
cuál fue la primera empresa, la primera cerveza, perdón, marca de cerveza con la que empieza el Grupo Modelo. Curiosamente es la más conocida, que es la cerveza Corona. Ujú. Sí, y algo que igual nos voló la cabeza es que pues nosotros no sabíamos la verdad de dónde venía el nombre, pero resulta que, como vemos, o sea, Pablo traía un arraigo completamente a su fe católica y el nombre Corona es precisamente por la corona de la Virgen María. Reina del cielo y de la tierra, que justamente él asumía Amén. como su madre espiritual, sí, claro, o sea, él asumía como su madre espiritual y fue Perdió a su parte, mamá, y fue parte total de su desarrollo como empresario. claro. Entonces, empiezan cerveza Corona, pasan a Negra Modelo también, o sea, una cerveza como estilo Munich, un poquito más de cuerpo. No, pues bueno, pues sí, o Es sea, que bueno, aquí es que no lo saben, pero tú, o sea, eres muy buen catador, como, inclusive como cervezas, vinos, como me sabes, especializo en vinos, en pero vinos, cervezas, sí, pero sí, me gusta, me gusta, me lo gusta. sé, lo sé. Sí. Pero lo que te iba a decir era que también, o sea, como hacer ese hincapié de decir, o sea, la transformación que él hizo como de su dolor, o sea, en su Ujú. historia personal. Sí. Porque, a ver, perder a tu mamá a los 3 años y luego no, o sea, no quedarte como con eso como para mal, sino Ujú. realmente decir, la perdí a los 3 años y ahora lo que estoy trabajando, mi madre espiritual, Virgen María, mi marca de, o sea, Corona, todo el imperio que estaba construyendo, como adoptando a la Virgen como su madre espiritual, o sea, como que es una Ujú. transformación del dolor, o sea, vivirlo con sentido y darle un fruto, ¿no? Creo que es un Sí. gran ejemplo de No, eso. es impresionante. O sea, y algo que también es como sumamente relevante fue como, pese a que estaba en el negocio de la cerveza, él no era así como un, Bebedor. ajá, bebedor, no era como que estaba así, o sea, evidentemente seguro probaba sus productos y Obvio. todo, pero no era alguien que como que fuese como característico de, se la vive en la fiesta, se la vive en esto, o sea, de hecho se dice que era un empresario bastante sobrio, incluso en su vestimenta, Ujú, en su forma de dirigirse a los demás, pero al mismo claro. tiempo bastante humilde, o sea, creo que retrataba muy bien esa parte como del servicio, o sea, mientras él Sí, dirigía. 100%. O sea, como dices, como que la manera, o sea, porque dirías, o sea, cómo fundar una empresa o empezar a tener participación en esta empresa tan grande, pero él también estar muy consciente como de la virtud, ¿no? O sea, Ujú. alejarse de estos excesos, obvio, sin tenerle miedo a la cerveza, a una cervecita fría, disfrutarla a gusto, pero, o sea, como que tenía muy clara la virtud. Sí, y justamente, o sea, es muy impresionante cómo fue uno de los pioneros en México que Mm, buscaba, que velaba por los derechos de sus trabajadores. Ahorita sí, hemos profundizado más en cada uno de los sectores, sí, pero cuando nadie hablaba aún en el mundo, y menos en México en ese entonces, o sea, de cómo deberían de ser las condiciones de trabajo de los trabajadores, él ya estaba ahí, adelantado muchísimos años sí, y él ya buscaba justamente esta dignificación a través del trabajo, claro, estas condiciones, o sea, humanas, que sí, justamente les permitieran a la gente salir adelante, desarrollarse, desarrollarse, claro. becas, estudios. No, y es que la verdad es que, o sea, si te das cuenta, creo que todo viene de la manera de ver tu realidad. O Sí. sea, él entendía su realidad con amor, con dignidad, con respeto, y evidentemente eso lo llevaba a todas las áreas de su vida. O sea, eso permeaba en su trabajo y se veía en la manera, o sea, justo decían también en distintas fuentes que, o sea, era muy reconocido por su trato tan humano y tan Ujú. íntegro, o sea, como Sí, tan ético, ¿no? sí. Entonces, o sea, Sí, un sí, ejemplo de integridad y que usaba la empresa, el grupo modelo, no solo para generar dinero, sino para ponerse al servicio de los demás sí, y financiar diferentes instituciones y claro. fundaciones. Sí, no, impresionante, de verdad, impresionante. Sí. Y aparte lo que decías también súper interesante, o sea, que no solamente, o sea, estaba tan adelantado a su época, porque igual puede ser que ahorita como que de pronto tuvo un boom el darle, digo que aún hay muchas empresas todavía con explotación y tal laboral, pero como que de pronto siento que hubo como este cambio de mentalidad de decir, ¿sabes qué? Ahora los trabajadores, que como que darles más derechos, ¿no? Sí. Pero realmente, como dices, en ese tiempo ni a quien le Ujú. importara, o sea, Sí. y realmente cuando él lo empezó a hacer, o sea, ni siquiera era que él hablara de eso, como dices, sino que él ya lo estaba haciendo. Sí, él vivía literalmente de todo eso y que al final, o sea, pues ¿de dónde viene eso? Del catolicismo bien entendido. Sí, O sea, de que no es un catolicismo de voy, estoy solo en la iglesia y todo,
sino lo que estoy, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy entendiendo, Claro. lo vivo y lo transmito y no necesito estarle diciendo a la gente de soy esto, esto, para Sí. que genuinamente notes cómo ese Ujú. cariño que tiene por las demás personas De lo va acuerdo. transmitiendo. O sea, y ahorita podemos hablar de las fundaciones o las cosas que financió, pero por ejemplo, el Hospital Español, las diferentes beneficencias españolas que hay como en México, Sí, que vienen de ofrecen, él. o sea, justamente educación, educación, salud, Salud. y digo educación porque también financió Sí, muchísimas cosas de, escuelas, sí. o sea, es No, impresionante la es que cantidad es un de... giro al país, literal. O Ujú, sea, imagínate ahorita totalmente. cuántas veces, o sea, el Hospital Español y todas las, ¿cuál me decías? La de Beneficencia Beneficencia Española también. española. O sea, lo que voy es cuántas personas se atienden hoy ahí. O sea, es como ver de verdad un Sí. impacto que trasciende. O sea, Sí, por realmente. ejemplo, fue el principal benefactor de Montepío Luz Aviñón, Ujú. que este era una institución para préstamos a gente de bajos recursos, con garantías que fueran bienes menores, a tasas Sí, prácticamente nulas o cero, y muchas veces con condonación de deuda en casos de que tuviesen como necesidad. O sea, sí. era un, quiero ponerme al De servicio verdad de es los ayudar. demás, o No, sea, claro, y ahí algo que a mí me fascina justamente de esto de Montepío es que todas esas cosas, o sea, empezaron también muy, muy positivamente a ayudar a las mujeres, ujú, porque él tuvo, o sea, o sea, tenía como tanto esta dignificación, evidentemente del ser humano, pero de la mujer específicamente también, ujú, o sea, en ese rubro, porque él veía alrededor y había mujeres viudas, mujeres en situaciones pues vulnerables, mujeres pues a lo mejor que a lo mejor estaban embarazadas, pero tenían muchísima necesidad y que no podían como pagar esto. Y de verdad, o sea, yo como mujer digo, wow, todo lo que hizo, porque aparte, una, los préstamos que daba, que como dices, muchas veces eran, o sea, casi casi que tasas bajísimas, y no solo eso, sino que aparte, como dices, si era una situación muy grave, se, condonaban la deuda. ujú. Y la segunda también la educación. O sea, porque creo que muy pocas veces se habla realmente de cómo empezó a ser también que las mujeres pudieron empezar a tener toda esta parte educativa. O sea, él inclusive trabajó muchísimo, muy de la mano con sacerdotes, con asociaciones católicas, por ejemplo, justo. Por aquí tenía, o sea, se llamaban, bueno, las hijas de la caridad y también las religiosas del Sagrado Corazón, como que trabajaba muy de la mano con ellas para darles educación también a las mujeres y también trabajos para que estas mujeres tuvieran cierta independencia económica. Ujú. Entonces, pues de Sí, verdad, básicamente la profesionalización de la mujer, o sí, sea, sí, o sea, totalmente. en una época donde eso todavía Eso no no existía existía. y les daba trabajos que costurera, que mil cosas. No, y no solo costurera, o sea, No, también había becas, o sea, para un desarrollo de una carrera claro, no, profesional, o sea, 100%, pero a lo que voy es que dependiendo de lo que cada una sí, quisiera, sí, sí. o sea, como que él tenía las opciones, o sea, en cuanto a la salud, en cuanto a los trabajos, como dices, becas también para una, o sea, estudios como mucho más profundos y especializados, ¿no? Pero Ujú, al final del día, como que, pues sí, o sea, era brutal. Y las personas también que, o sea, que a lo mejor en ese momento no tenían como esta, porque puede ser que había algunas mujeres, ¿no? Que se dedicaban más como a estos labores, ¿no? Como costurera, etcétera, que también son 100%, o sea, espectaculares y daban un impacto tremendo y dignificante. O ujú. sea, entonces, sí, la verdad, muy, Sí, muy no, buenas. la verdad es que un crack, o sea, Sí, toda la labor que hizo y lo reconocido que fue como empresario. O sea, ahorita estamos hablando de esta parte como, o sea, de servicio a los demás, pero también la forma y el reconocimiento que él tenía como empresario, el cómo sí, creció Grupo Modelo. O claro. sea, parte del por qué México es hoy en día el principal exportador de cerveza del mundo Sí, es gracias al Grupo Modelo, las bases que fue cimentando, claro. cómo fue profesionalizando la industria, cómo fue a través de estándares de calidad, pues cambiando este paradigma de cómo se podía hacer la cerveza en México, cómo fue posicionando estas marcas como Corona, Negra Modelo, adquisición de otras marcas, o sea, Sí, realmente, o sea, no, creció muchísimo. no, pues, o sea, y es una aportación como increíble como país y en una empresa que hoy en día todavía se mantiene bastante meritocrática. Hoy en día ya fue vendida a este grupo BAB, tengo por aquí anotado el nombre, pero bueno, ya todos sabemos que fue vendida, Ujú. pero, o sea, una parte que a mí me encantó fue como en entrevistas, bueno,
él no se casó, ¿no? Ujú. Él no se casó, o sea, él justamente no tuvo, como no se casó, vivió toda su vida como un laico consagrado, no tuvo un heredero, unos herederos naturales, en el sentido de que eran como sus hijos, Ujú. pero sí tenía una familia a través como sobrinos y todos que fueron Claro. como parte de la empresa. Lo interesante y a lo que iba es que al momento que se vende la empresa por 20,000,000,000 de dólares, o Sí, sea, sí, 20 sí, sí, billion en inglés de sí, dólares, o sea, que es sí. un chorro de dinero que se vende, Ujú. la familia y los herederos, manteniendo como este legado, en lugar de irse a un paraíso fiscal a concretar como la venta y todo, deciden que se concrete la venta en México para pagar el impuesto en México y retribuir esto a la sociedad mexicana. O Sí. sea, de verdad, o sea, me parece así que digo, ese es un ¿Qué ejemplo onda? de cuando tú dejas estas bases, esta cimentación, Sí, y, sí, de y acuerdo. permea en el tiempo. No, 100%. Y de ahí, o sea, yo digo, es que de verdad, o sea, como que la manera de hacer, o sea, las cosas bien en todo, o Sí. sea, hasta en el tema de los impuestos, o sea, Ujú. y dices, wow, ¿no? O sea, como que Sí. al final buscaba eso, igual, como que, y de lo que decías que nunca se casó, a mí me vuela la cabeza, porque yo como que me quedé pensando, a ver, él quería ser sacerdote, Ujú. no pudo ser sacerdote por este tema de que se sale del seminario, tenía una enfermedad, bla, bla, pero como que yo siento que como que se quedó ese, o sea, ese Ujú. anhelo por ahí, porque al final él pues nunca se casa Sí. y claro, vive una vida de servicio, de entrega empresarial, filantrópica, pero al final como que entregada, o sea, Sí. me parece como un giro muy, muy padre. Y no hay coincidencias, o sea, Ujú. si justo no se puede ir al seminario, puedo formar grupo modelo e impactar la cantidad de vidas que impactó con eso, o Sí, sea, dices, es que sí. tenía que ser así. Literal, 100%. Ujú. Sí, y justo ahí también, como decías, o sea, tantas fundaciones, de hecho todavía sigue la Fundación Pablo Díez, Ujú. que literal, o sea, tiene, o sea, impacto también muy, muy grande, siguen haciendo temas de clínicas, escuelas, educación, el Colegio de San Ignacio de Loyola, como decías, también apoyo a muchísimos seminarios, o sea, como que se iba a todo, o sea, a la parte que lo había formado, a la educación, a la salud, o Ujú. sea, la parte de los préstamos, ¿no? O sea, como muy, muy, muy completo. O sea, me parece un Sí, empresario sí. muy completo. Un profesor muy concreto que sienta las bases y hoy en día, o sea, se sigue viviendo en grupo modelo, incluso después de la venta, o sea, y Ujú. de que ya son parte de un corporativo internacional, o sea, sigue habiendo bastante de esto arraigado. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y pues bueno, como decías, ¿no? Al final ahorita la empresa ha ido evolucionando cada vez más y pues todavía tenemos ahora sí que un legado muy, muy grande, pero bueno, también vamos a ir un poco a actualmente, ¿no? Un poco cómo, Ujú. cómo va esta parte. Sí, y bueno, como saben, o sea, aquí siempre ponemos 7 criterios que tenemos inspirados en la doctrina social de la iglesia. Y bueno, pues vamos a evaluar. Vamos a enfocarnos sobre todo ahorita, creo que vamos a hacer un poquito de él, cómo era el grupo modelo Ujú. cuando estaba Pablo Díez Fernández y hoy en día, ya que fue como vendido, que sigue siendo una institución bastante interesante, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. Y justamente el primero es la protección a la vida humana. Y en esta parte, bueno, antes, cuando él tenía esta parte, digo, al final, en cuanto a protección, igual desde la concepción y previa, o sea, él como que tenía muy clara esta parte, hacía como mucho hincapié en todas, como en sus valores, nada del tema de temas, por ejemplo, anticonceptivos, abortivos, como que él esto sí lo tenía súper claro y súper dentro igual de la empresa. Ha ido evolucionando ahorita conforme la empresa ha avanzado, como que simplemente se mantienen, o sea, quizá tengan alguna postura, pero digamos no son activistas hacia ninguna postura, ¿no? Sí. Eh, y también hablando como de la protección a la vida en todo su desarrollo, o sea, incluso también pues todo lo que decíamos, ¿no? O sea, a los trabajadores se les ve con mucha dignidad. Es una empresa que actualmente igual, como que algo que yo leía también era que él, o sea, no solamente veía al trabajador, pues, a ver, como ser humano sí, pero a lo que voy es que también confiaba mucho en el trabajador. Ujú. Eso me gustó porque al final del día cuando tú le das confianza a alguien, creo que, o sea, estás confiando en alguien y esa persona, pues claramente los trabajadores respondían correctamente porque el crecimiento de la empresa,
pues va desde cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que esa mentalidad como que también ha estado ahí muy presente y pues igual actualmente siguen dando apoyos a los empleados, todo este tema de las becas, la salud. Sí, bueno, nuestro siguiente criterio es promoción de la familia y bueno, igual como mencionamos, o sea, el momento en que estaba Pablo Díaz Fernández, era el centro de las actividades prácticamente, Sí, era, o sea, poner al centro a la familia, o sea, es esta parte de hacerla algo fundamental dentro de la sociedad sí, mexicana y por ende de la empresa, que debe ser este reflejo de nosotros. claro. Entonces, hoy en día siguen teniendo prestaciones bastante interesantes, o sea, buscaba que tienen seguro de gastos médicos para las familias, diferentes cuestiones que les permiten a las familias que forman parte de esto, porque ellos no lo entienden solo como tengo diferentes colaboradores, sino impactamos a tantas familias. Entonces, Sí, incluso hoy en día siguen teniendo prácticas bastante interesantes y que cuidan bastante esto, que debe ser el núcleo de nuestra sociedad. sí. El tercero justamente es la justicia laboral y los derechos humanos. Y bueno, igual, digo, previamente creo que lo hemos mencionado muchísimo, pero claramente con Pablo, o sea, era pues igual el centro, ¿no? O sea, una entrega hacia las personas, un, como decías, no tanto ver la empresa como solamente como números, que eso Ujú. me encantó, sino como una misión. O Sí. sea, y la misión al final creo que, o sea, como que ese propósito, ¿no? O sea, yo ok, sí, la empresa hace cerveza, Ujú. pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, hay una misión mucho más grande que le da sentido a todas esas ganancias económicas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que la justicia laboral y derechos humanos, como decíamos, en su tiempo él fue pionero en empezar a dar tantos beneficios a los trabajadores que ni siquiera se hablaba de eso. Y actualmente, pues también siguen teniendo como buenos programas, beneficios, ayuda a cada uno de los empleados. También en cuanto a lo que decíamos, actualmente tienen como esta certificación, ¿no? Como de Great Place to Work. Ujú. Entonces, pues igual tienen como ahí una buena calificación en esta parte, ¿no? Sí, ahí yo, por ejemplo, quisiera aportar de que yo que estudié ingeniería química, Ujú. una de las empresas como que eran más atractivas para muchos de mis compañeros para ir después de, era justamente el Grupo Modelo. O sea, había Mm, muchos que se querían sí, ir o acaban yéndose a Grupo Modelo justamente porque por- veían sí, este lugar muy atractivo para crecer, muy claro, meritocrático, muy de que de verdad, o sea, sí, es un lugar que te dignifica y que te ayuda a alcanzar un bienestar integral como persona. sí, de acuerdo. Ujú. Bueno, el Ujú, siguiente criterio es el cuidado integral de la creación, esta parte que gira mucho en torno al medio ambiente. La verdad es que cuando estaba Pablo Fernández, Pablo Díaz Fernández, ujú. no era como uno de los ejes como centrales como de la empresa. Tenemos que entender de que hace 100 años, Sí, o sea, no no, era el centro de, bueno, no hace 100 años, hace 50 años, no era el centro de las empresas, pero eso es algo que hoy en día han tomado como con bastante seriedad. Han sí, eficientado diferentes procesos justamente para mitigar sus emisiones de dióxido de carbono. Han sí. cambiado mucho la forma de hacer las cosas, mucho el tema como de los empaques, buscando que sean como envases secundarios reciclables o reciclados, muchos programas como para que sean retornables los productos, etcétera, justamente como buscando como con esto. Entonces, la verdad es que es una empresa que hoy en día lo está haciendo bastante bien en eso. Ujú. El compromiso con el bien común, ¿no? Que es nuestro quinto criterio, pues igual, digo, actualmente, inclusive también temas, bueno, ahorita un poco ligado al tuyo, ¿no? La parte de también acceso a aguas limpias, ellos tienen Ujú. muchos programas con respecto a esto y de reforestación Ujú. también, Ah, sí, entonces sí. eso está muy bueno. Y digo, al final creo que el bien Ujú. común, tanto, vaya, tanto actualmente con todas estas oportunidades atractivas para los empleados, pero también, pues, o sea, yo aquí sí quisiera como traer todo lo que él ha construido, que al final, pues, viene también de esta parte, ¿no? O sea, todos los Ujú. hospitales, o sea, todo lo que actualmente Sí. genera este bien común, o sea, que si vas al hospital español, que si vas a tal escuela, que si tal fundación, su fundación igual, o sea, que todavía tiene Sí. muchísimos programas, las becas, Montepío, los préstamos de educación a las mujeres, o sea, creo que en bien común No, se usó la empresa para va, sembrar una cantidad de semillas impresionantes sí, que gracias a Dios hoy estamos viviendo varios de esos frutos. sí, tal cual. Ujú. Bueno, el sexto criterio, ética en los negocios. Aquí la verdad es que Pablo era un crack. O sea, bueno, don Pablo, pero ya aquí viene igualado. Pero no, la verdad es Yo que le era he un dicho Pablo crack. Pablo, tú todo. también, o sea, bueno. Sí, no, la verdad es que era un crack en el tema de la ética.
O sea, Sí. algo justamente que fue reconocido tanto como por competidores, socios, empleados, era su integridad como Ujú. persona. Estas bases que sentó justamente para hacer un trato justo con los productores, con los colaboradores, etcétera, y que hoy en día sigue permeando pese a que ya es controlada como por otro grupo. Hoy en día, pues ya se rige mucho más por estas prácticas internacionales de compliance, de ver como que todo se esté como cumpliendo. Entonces, sigue siendo una empresa bastante transparente en eso, pero lo que es muy bonito de resaltar es que es así desde sus inicios. Sí, sí, tal cual. Y bueno, muy creo que también relacionado con todo esto, finalmente nuestro séptimo criterio, ¿no? La parte de la integridad corporativa. Ujú. Y pues en este aspecto igual, o sea, 100% como te digo, cada que entraban como que era muy reconocido por esta ética, por esta transparencia, por esta honestidad. Y también, bueno, aquí como traer nuevamente lo que platicábamos, ¿no? De la ética hasta tributaria a la hora Sí, no, hombre, o sea, de la venta. que es Sí, difícil, o sea, decir tanto dinero, pero cuando justamente dices, pero es tanto dinero para la para, sociedad mexicana, pues lo, tenlo. tenlo. Sí, de acuerdo. Y justo yo creo que esto va mucho de esta integridad. Y también, pues bueno, actualmente digo, en información y tal que hemos investigado, pues no hay señales tampoco de corrupción corporativa. Y Ujú. algo también bueno que resaltaría y que, o sea, al final del día, como creo que también toda esta coherencia, ¿no? O sea, de lo que decían, de lo que creían y de lo que realmente se hacía en la empresa. Ujú. Ujú. Sí. Y pues, ¿qué aprendimos hoy de Grupo Modelo? Pues aprendimos que en una industria tan arraigada en nuestra cultura popular, en nuestro día a día, la visión, convicción, valores e integridad de una persona puede permear en el tiempo. O sea, es alguien que dio este testimonio de vida, este testimonio de lucha constante, de salir adelante, que creó este, llamémoslo como imperio, pero no lo creó por el simple hecho de hacer un imperio, lo Sí, creó para ponerse al servicio de los demás sí, y vivir 100%. ese propósito de lo que estaba llamado, que hoy en día sigue permeando dentro del grupo modelo. Sí, de acuerdo. Y de hecho, bueno, aquí igual justo veíamos que muchas personas actualmente todavía lo toman a él como modelo de Ujú. empresario. O Sí, sea, como que aprenden mucho de su vida y bueno, con tantas cosas que hizo y tal, algunos hasta leíamos que muchos quieren que proponerlo como para beatificación. beatificación y luego Y el bueno, santo patrón de los empresarios cerveceros. competencia de San José María, No, ¿verdad? hombre. Ujú. No, pero a ver, la verdad es que las virtudes ahora sí que yo destacaría de él serían, y que al final han impregnado también en todo su legado, en la empresa y en lo que hay alrededor, creo que Ujú. sería primero la humildad, o sea, porque algo que decían era que él, como que le decían el millonario silencioso, o Sí. sea, tenía muchísimo dinero y él, sus donaciones como no queriendo de que mira, doné Sí, tanto y no. voy a ponerme un cartel fluorescente que muestre que no, no, Hay no, muchas donaciones que que las hacía sin que se pusiera una placa. ajá, literal. O sea, Ujú. entonces como todos estos actos silenciosos de amor, ¿no? O sea, que Ujú. como dicen que las acciones hablan más fuerte que las palabras, ¿no? Al final el testimonio arrasa y literal, y literal, pues él vivía con esta humildad, o sea, con esta parte de mantenerse sencillo, como muy con los pies en la tierra. O Ujú. sea, yo estoy aquí y vivo con esta humildad, pero sé el dinero que tengo y sé para qué es, ¿no? Ujú. Entonces, como esta humildad también, como que mucho enfoque, o sea, creo que Ujú. estaba muy, muy enfocado en Cañón. lo que quería, porque alguien que no sabe lo que quiere, pues se empieza a divagar, se va a lo mejor y con el dinero empieza a flotar y elevarse. Y algo que creo que es de reconocerse es que cuánta gente cuando empieza a tener mucho dinero, como que Ujú. se empieza como que a perder en los lujos, en Sí. los excesos, ¿no? Y él, irónicamente, teniendo su compañía de cerveza, o sea, cervezas, enfocado en la virtud, enfocado, o sea, en lo que él quería, ¿no? Como que nunca perdió el piso y mantuvo esa coherencia, que es lo siguiente que quería también poner como dentro de estas virtudes, coherencia y congruencia, Ujú. ¿no? Que lo que él, que yo creo que esto da como una plenitud, ¿no? O sea, alguien que de verdad piensa, habla y hace Ujú. como todo va en una línea, ¿no? O sea,
alineado y es realmente congruente lo que yo hago con lo que creo y lo que pienso, creo que da mucha plenitud y mucha libertad. Sí. Entonces, diría eso y también para los negocios, pues ser un crack. A ver, o Sí. sea, hemos hablado Ujú. muchísimo como de todas las virtudes humanas, pero también como que mostrar en estas virtudes la gran inteligencia del hombre, porque, Ujú. a ver, para construir la compañía cervecera, o sea, que hizo y que actualmente continúa y todos los hospitales y todo lo que Sí. ha hecho, te tiene que girar, o No, y sea, cañón, o sea, ¿sabes? pero cañón, o Sí. sea, no, era un genio. Ahorita, por ejemplo, que decías esta de parte como del dinero, alguna vez escuché una frase que me gustó bastante que decía que el dinero no cambia a las personas, sino nos muestra quiénes realmente son. Me Y encanta, justamente creo me que encanta, esto demostró quién era él. me O sea, encanta. usó el dinero no para realmente como una pose, un aparentar, ponerlo al servicio de los demás. Me encanta. Y me lleva justamente entonces, ¿qué significa ser en Cervecería Modelo? O sea, significa ser parte de esta historia donde la fe fue el motor de su progreso y del servicio. O sea, significa ser parte de este legado que aunque hoy en día tal vez no sea totalmente explícito, sigue impregnado de estos valores que sembró Pablo para el cuidado de los demás, el amor a los demás y buscar el bien común. Me encanta. Mi mente sigue como explotada por la frase que dijiste. O Ay, sea, de lo del dinero, nos muestra quiénes realmente son. Es que sí, como que sí, 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 claro, o sea, sí. Bueno, pero cañón, o sea, y justamente como, pues bueno, iluminados, ¿no? O sea, un poco desde la doctrina social y como también desde toda la historia de la cervecería y también desde la vida de Don Pablo. Todo el capítulo diciendo de Pablo, Pablo Pablo, y Pablo. al Pero final ya, Don pongámonos Pablo. serios, Don Pablo. Don Pablo. Entonces, o sea, como con todo esto, pues simplemente también resaltar que es posible, o sea, es posible hacer empresas coherentes, es posible Ujú. vivir realmente en esta congruencia de lo que queremos hacer, es posible formar un legado que realmente te vaya súper bien económicamente y es Ujú. posible utilizar eso para el bien. O Sí, sea, empresarios buenos existen. totalmente. Y bueno, cerramos este episodio con una frase inspiradora. Que cada brindis sea un recordatorio de que el trabajo bien hecho, con fe y propósito, no solo nutre el cuerpo, sino que también eleva el espíritu y construye un mundo mejor. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.